Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM en este programa dedicado a analizar lo que sigue en la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Estamos conversando con el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Agustín Ramírez, y con el profesor de la UAM Xochimilco, Gabriel Sosa Plata. Esta conversación, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de internet en nuestra dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. Gabriel, Agustín, hablábamos de las cosas que están, digamos, un poco en el aire, en tanto no se ha aprobado la legislación secundaria, y ya mencionaban uno de los temas, los medios públicos. Yo quisiera que nos ayudaran a entender cómo queda la situación de los medios públicos gracias a la reforma constitucional que se dice y hacia dónde hay que ir, Agustín. Pues mira, el tema de los medios públicos es un enorme reto seguramente para la legislación secundaria, porque el artículo 10º transitorio establece cuáles van a ser las características que estos deben tener: independencia editorial, opciones de financiamiento que nunca han tenido. Ese es un tema fundamental, ¿eh? Yo creo que va a formar parte de la gran discusión, de esta gran discusión y de las enormes presiones, sobre todo de los consorcios. Sí. Participación social, que implica participación ciudadana, acceso a tecnologías de la información para que no se queden rezagados, y por supuesto uno de los puntos más importantes es términos para que tengan acceso la diversidad de voces en todo este panorama de que son los medios públicos. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Como lo dice Gabriel, que los consorcios de la radio y la televisión se van a oponer, porque el solo hecho de las opciones de financiamiento implica la venta de publicidad. Claro. Algo que les han negado. Es decir, ¿qué porcentaje, no, se tendría que abrir? ¿Un 5% del tiempo, 3%, ¿Algo? 10%? Algo, ¿no? Algo. Forma parte de las opciones de financiamiento. Es parte de las discusiones, porque no pueden solamente vivir del presupuesto público, ese se agota, y entonces es muy importante que tanto los medios públicos como los sociales tengan esta particularidad. Pero no es solamente eso. Cuando yo hago la referencia a participación de la sociedad civil dentro de la administración y vigilancia de los medios públicos, es porque también han sido los medios públicos declarados como medios gubernamentales. Todas las entidades de la federación tienen sistemas de radio y televisión que responden a los intereses fundamentalmente de los gobernadores, y eso se tiene que acabar. Eso es muy importante que también. Entonces no solamente va a haber una oposición de los grupos mediáticos, sino también desde el poder político. Medios públicos, no sí, medios del gobernante en turno para desplegar sus campañas, por atacar supuesto. opositores. Hay una figura que yo quisiera preguntarles. Antes había concesionarios y permisionarios. Los medios públicos tenían el permiso y ahora todos van a ser concesionarios. ¿Qué implica ese cambio? Bueno, implica algo que dentro de la doctrina administrativa siempre se consideró, digamos, si no un error, sí una situación que pues no era acorde con la tendencia. La Constitución habla de concesiones, no de permisos y concesiones. Y el concesionario, claro, lo que hizo la ley es distinguir: el concesionario es el que puede vender publicidad, el permisionario es el que no puede. Ahora que se une bajo una sola figura, por eso es muy importante definir cuáles van a ser las características del título de concesión. Ahora, la Constitución introduce un concepto del famoso título único, que también es una enorme discusión porque se asocia al tema de la convergencia tecnológica y a la convergencia de la prestación de los servicios. Pero esa es una discusión que se va a tener porque otra vez los grupos privados seguramente seguirán insistiendo en que permitirles a los grupos públicos o a las emisoras públicas y a las de carácter social la venta de publicidad u otras opciones es la famosa competencia desleal, porque quieren todo el mercado de la publicidad para ellos. Pero el hecho de que, digamos, va a definirse una concesión con esas características implica abrir el escenario. Es el caso, por ejemplo, que ya tenemos en este momento de Canal 22. ¿Por qué se decide esta unión de Slim Telcel con el Canal 22? Porque es la única dentro de los medios públicos que es concesionaria, Televisión Metropolitana SADCB, y que tiene capacidad jurídica para vender publicidad. No es ocioso ni gracioso que Slim haya decidido hacer esta alianza con una empresa de esta naturaleza, sino que implica también entonces
a futuro asimilar, al igual que el Canal 22, el conjunto de los medios públicos. Como lo decías tú, Gabriel, ¿en qué porcentaje? El que sea, pero tienen que tener posibilidades de financiamiento distinto, ¿no? Ahí está anunciada, digamos, una batalla. Enorme. Otro tema que yo quisiera perdón, tocar. Perdón, Ciro, Sí. nada más te interrumpo porque, pues bueno, hay que decirle al auditorio que se establecen 4 tipos de concesiones. Es decir, desaparecen los permisos, ¿no? Y se crean 4 tipos de concesiones, con las concesiones de uso comercial, que son estas que muy bien explicó Agustín, las concesiones de uso público, que son las que se otorgarían a gobiernos estatales, municipales, universidades, etcétera, etcétera, las concesiones de uso social, que es un tema también muy importante porque ahora sí se abriría la posibilidad para que tengamos radiodifusoras y televisoras comunitarias, es decir, que sean operadas por la sociedad organizada, sí, porque es lo que se esperaría, ¿no? ONGs, etcétera, etcétera, o las comunidades. Y aquí lo interesante es de qué manera quedará establecido el procedimiento para acceder a este tipo de concesiones, que es muy importante y que es un aspecto fundamental para la democratización de los medios de comunicación. Y las concesiones de uso privada, que tienen que ver ya más, por ejemplo, la red que utiliza Bancomer o alguna de estas que la utilicen para sus propios fines, que no son servicios finalmente al público en general. Pero, es decir, son definiciones también fundamentales que decimos deben estar aterrizadas en esta legislación secundaria. Y yo, al otro tema que iba es, se habló durante la discusión y aprobación de la reforma constitucional de contar con una gran cadena pública de televisión en México, incluso hay quien con sorna decía, quieren la BBC mexicana, y sin sorna decía, ¿y por qué no un proyecto de televisión pública que no solo esté buscando ratings y bajando el común denominador de la calidad de los contenidos? ¿Eso de qué dependerá que se pueda concretar? Bueno, yo creo que depende de una política que los legisladores definan muy claramente en la ley de hacia dónde se quiere caminar en el modelo. La AMEDI lo que ha propuesto es que cuando hablamos de radiodifusión, no olvidemos que estamos hablando de radio y de televisión, abiertas, porque efectivamente nos fuimos con la finta de que la iniciativa de reforma constitucional hablaba de la gran cadena de televisión pública, y están dejando de lado la radio, que es muy importante. Entonces, la AMEDI lo que propone es, tenemos una cantidad importante de medios públicos. Bueno, pues entonces construyamos esas 2 grandes cadenas, la de radio y la de televisión, la de radio a partir de explotar ya las experiencias y características de radioeducación para hacerla la cadena nacional, y en el caso de la de televisión abierta, ya la Constitución también señala todos los recursos del OMA, que no significa organismo que el OMA, promotor de medios audiovisuales, que no significa que el OMA vaya a permanecer como tal, sino se transfigura, se va a configurar como la nueva cadena, pero que se trate de darle un gran impulso. Yo he dicho que los medios públicos tienen que ser una alternativa. ¿Alternativa a qué? A los medios privados, ¿no? Porque si efectivamente lo que tenemos en los consorcios mediáticos privados es una cantidad muy importante de programación, pero que no cumple desde el punto de vista de lo que son los parámetros, la función social, los medios públicos están obligados a cumplirla y a satisfacerla. Entonces, en la medida en que los medios públicos también entiendan que tienen esta vocación y que tienen esta finalidad de hacerle un frente a lo que es la televisión y a la radio privada, creo que entonces van a satisfacerse estas grandes necesidades. Pero México necesita un sistema de medios públicos fuerte, un sistema de medios públicos que sí atienda las necesidades de los ciudadanos, porque está relacionado con derechos de las audiencias. Las audiencias tenemos derecho, como lo dice también la Constitución, pues a una programación que nos forme, que nos cultive, que respete el concepto de la dignidad personal, porque si no de otra manera, bueno, pues lo que siempre escuchamos pues son la llamada telebasura, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esta transformación fortalezca a los medios públicos. Y radiobasura también. Y también la hay. Y constantes violaciones ya a la que ley. Agustín plantea el tema de los derechos de las audiencias, ¿cómo está la figura del defensor de las audiencias en los medios públicos? Pues va a ser, esperemos que se incorpore como una obligación para los medios públicos. Y ¿Solo para los públicos? No, debiese ser una obligación finalmente para todos, porque los derechos más vulnerables
que tenemos son los derechos de las audiencias, pero tiene que pasar finalmente con un proceso de autorregulación. Nosotros pensamos, digo, no sé si así finalmente quedó en la propuesta de AMEDI, de que al menos los medios públicos lo tengan de manera obligada y buscar alguna figura para que, por ejemplo, lo que hicieron los argentinos, que fue muy interesante a partir de esta reforma de 2009, que crearon una Defensoría del Público Nacional. Y ahí se abarca tanto a los medios públicos como a los medios comerciales. Y es una figura también autónoma, más con capacidad que fomenta la autorregulación, que no la sanción, y que se convierta, digamos, en un defensor, obviamente, de los derechos de las audiencias, pero que todos estos casos sean publicados lo más ampliamente posible. Es decir, que si, por ejemplo, no otorgó derecho de réplica alguna estación de Grupo Clarín, pues lo difunde, obviamente, esta Defensoría del Público a nivel masivo, y entonces, pues, como que la empresa se siente apenada por esta circunstancia y actúa en consecuencia. Hay que trabajar mucho en eso, pero yo creo que por ahí es una de las posibilidades que podrían quedar también establecidas en la legislación secundaria, porque se habla de una manera muy genérica de los derechos de las audiencias, pero no está aterrizado. Permítanme hacer una pausa y volvemos pues con más temas de estos que tendrán que estar en el detalle, ahí donde está el diablo, en la legislación secundaria, para que la reforma constitucional efectivamente pues nos dé otra realidad en materia de medios y de radiodifusión en nuestro país. Continúe con nosotros en esta informada, ya lo ve, conversación con Gabriel Sosa Plata y con Agustín Ramírez de la AMEDI. Ya volvemos.